Muy buenas noches, amigos televidentes, amigas televidentas. Vamos con la segunda parte de los videos, el segundo video acerca del problema hidrológico de la cuenca de México, ¿verdad? Ya vemos que un temporal fuera de lugar es catastrófico. Lo vamos a ver incluso en estos videos. Pero en Nueva York se ve. Bien, miren, continuamos con la historia de la Ciudad de México. Decíamos que a lo largo del eje neovolcánico se forman las grandes civilizaciones porque son las tierras frías las que producen, son generosas en las cosechas de granos, de maíz, de frijol, de garbanzo, etcétera, etcétera. Cereales y leguminosas, que son productos que se pueden guardar, esa riqueza es acumulable, es primitiva, es agrícola, pero es acumulable. Y entonces esa acumulación hace prosperar a los pueblos que están en esas tierras frías. Llega un momento en que despegan y pueden llegar a otras formas de acumulación, ¿verdad? Las que ya después conocemos, ¿verdad? Las siguientes etapas que pues, en la historia universal se ven muy claro. Miren, tenemos entonces esa acumulación y el despegue que se facilita por las tierras frías. Es más, es necesario que sean esas tierras neutras, generosas en cereales y en leguminosas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en el Valle de México? Tenemos unos lagos muy bajos, ¿verdad? Porque a estas alturas no hay gran acumulación de agua, que en una mala temporada de lluvias, pues no forman un solo cuerpo de agua, sino que hay grandes lodazales que impiden, dificultan el tránsito humano por ahí, aunque sea a pie, y que además son fuente de plagas, de enfermedades, ¿verdad? Incluso se estilaron las piraguas en la cuenca del Valle de México y el que hubiera agua, aunque sea poco profunda, permitía moverse de un lado a otro. Pero si hay lodazales, no hay. Entonces, tenemos la disyuntiva. Cambiamos eso, entonces tendremos salud, y si no lo cambiamos, pues tendremos eh, problemas de todo tipo en cuanto a la salud de la gente, ¿verdad? Ese mismo problema es el que tuvo Holanda, los Países Bajos, tuvieron con sus marismas, ¿verdad? Entonces lo que hicieron es diques para convirtiendo las marismas en tierras útiles, ¿verdad? Y lo lograron también. Ya vimos los consejos del gran Netzahualcóyotl que permitieron hacer un escalamiento en la productividad del Valle de México. Bien, llega la colonia y bueno, con instrumentos de fierro, metálicos, y con animales de tiro, bueyes, mulas, caballos inclusive, se puede hacer muchas más cosas. Entonces se mejoran las presas que ya habían hecho los mexicas, y se pueden asumir otras estrategias. Miren, cuando inauguraron la avenida Río Churubusco, recuerdo que un ingeniero que entrevistaron decía que los carriles de alta velocidad iban en la parte de arriba, decía, por donde corría el río Churubusco. Bueno, un río, un río decente, corre por la parte baja de un terreno, no por la parte de arriba. Y bueno, ¿qué explicación tenemos? Bueno, ese era un río artificial, como todos los ríos que despiertan nostalgia en gentes ingenuas, un talud y arriba se le hacía una canaleta y por ahí corría el río, ¿verdad?
y había que mantenerlo, ¿verdad? Pero hay muchos nostálgicos por ahí que dicen que por qué entubamos los ríos, ¿verdad? Que qué pecado es ese, ¿verdad? Hacer cosas antinatura. Bueno, los mismos ríos eran obras del ser humano, que las personas, eh, los construyeron para su propio beneficio. Eso cambió con el tiempo, lo que necesitábamos es vías de transporte, entonces se cambiaron, se entubaron y se hicieron viaductos, ¿verdad? Río de la Piedad, Río Churubusco y Río del Consulado. Estos grandes ríos eran también el resultado de una consolidación de corrientes más pequeñas. Pongamos el ejemplo de el, eh, el río Magdalena, que es caudaloso, eh, cuando va, o otros ríos, el río Mixcoac, el río Barranca del Muerto, son muy empinados y ahí se respeta el cauce. Pero ya cuando la pendiente del terreno no es tan pronunciada, hay la posibilidad de juntar varios cauces y hacer uno grande, ¿verdad? Eso se hizo, por ejemplo, con el río Magdalena, el río de Barranca del Muerto y el río Mixcoac, creo. Se fueron juntando y se formaron con ellos un solo río artificial, que a veces iba a nivel del terreno circundante y a veces iba alto. ¿Por qué iba alto? Porque tenía que mantener cierto nivel para ir a desfogar al lago de Texcoco. Había que librar el albarradón, que era alto, ¿verdad? Había que librarlo y llegar a desfogar esas aguas en el lago de Texcoco, ¿verdad? Lo cual implicaba problemas. Bueno, hay otros ríos como Río de la Piedad y Río Consulado. Los nostálgicos no se dan cuenta que el Río de la Piedad, ya cuando lo entubaron, era un pequeño hilo de agua que frecuentemente se estancaba, de aguas negras, y que bueno, era una fuente de pestes, ¿no? No solo de peste de esta, sino peste de enfermedad. Eso, bueno, la colonia empujó muchas cosas, perfeccionó las presas, consolidó ríos y la capital creció. Sin embargo, de, eh, la, el desfogue de ríos sobre los lagos del norte, el lago de Sulpango y el lago de Chaltocán y el mismo lago de Texcoco, el río de los Remedios va al lago de Texcoco, pero en una parte muy, muy al norte. Bueno, esos desfogues elevan el nivel del lago de Texcoco, probablemente el de Chaltocán se derrama al lago de Texcoco y el del lago de Texcoco crece de nivel y se desborda se hubiera desbordado sobre la Laguna de México, que ya no existía y era terrenos de cultivo y la capital de la República. Entonces provoca unas inundaciones terribles que llega a ser, los virreyes llegan a pensar que mejor cambiar la capital del lugar, ¿verdad? Y entonces la inundación del año 1609 y sobre todo la de 1620 y tantos son catastróficas, y piden ayuda al rey de España, y el rey de España lo que hace es mandar a uno de sus mejores sabios, quizás al mejor sabio que tenían, para arreglar ese problema. Ese era como el rey de España tenía influencia sobre el imperio romano germánico, ¿verdad? La actual Alemania, pues había muchos sabios alemanes ahí, y uno de ellos era Heinrich Martin. Entonces manda a Heinrich Martin a que venga a la Nueva España a ver eso, ¿verdad? Él se había cambiado el nombre porque eso de ser alemán era muy naco en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, pues se cambió el nombre. Heinrich Martin cambió el nombre a Enrico Martínez, ¿verdad? Ese nombre, hay una calle cerca de la ciudadela que se llama Enrico Martínez y es un personaje increíble, importantísimo. Era este hombre, bueno, ahorita vamos a hablar de él. Bueno, varias cosas se hacen,
un neoalbarradón que separe el lago de Chaltocán y el lago de Texcoco. Hay restos de ese albarradón que si va uno por la carretera federal, la antigua carretera Pachuca, los ve uno, si va uno hacia Pachuca, ve unos restos de esa muralla a mano izquierda. Es una obra fantástica, también muchos kilómetros, y que tuvo ciertos efectos, ¿verdad? Bien, llega este hombre y examina bien la cuenca y llega a soluciones fantásticamente acertadas, ¿verdad? El, eh, el, este, Determina que cercano a lo que es ahora el túnel de Tequisquiac, en el norte del lago de Zumpango, había que hacer un túnel que llevara las aguas al río Tula. Y ese túnel se logró hacer, pero duró poco tiempo porque hubo derrumbes que lo taparon y ya no sirvió. Él había dicho que, Enrico Martínez había dicho que había que hacer un tajo, no se derrumba, ¿verdad? Entonces sugería un tajo semejante al actual tajo en Nochistongo. Hay un monumento a Enrico Martínez en la esquina sur poniente del atrio de la Catedral Metropolitana. No sale Enrico Martínez, sale una mujer de bellas formas, de las que representaban la cultura, la sabiduría, la democracia, la justicia, todo eso simbolizaban con una mujer hermosa, a veces o frecuentemente mostrando al menos destapando con un seno o dos destapados, ¿verdad? Creo que así es el monumento a Enrico Martínez. ¿Por qué no pusieron a Enrico Martínez? Algunos dicen que lo que pasa es que era más feo que el automóvil Citroën 12B, que es horroroso, era horroroso. Muy chingón, igual que Enrico Martínez, pero feo como él solo, ¿verdad? Otros dicen que no encontraron simplemente un retrato de Enrico Martínez, entonces pusieron a la señora y qué bueno, ¿no? Entonces, bueno, se tiene eso, el neoalbarradón, el monumento, y las soluciones que dan son esas, ¿verdad? Él propone un tajo, ¿verdad? Porque el tajo no necesita casi mantenimiento, un túnel sí. Pero bueno, él muere hacia el 1640 y hasta 100 años después se inician las obras del Tajo, todavía en la colonia, hacia 1740, y se va terminando a finales del Porfiriato. Es una obra gigantesca. Les mando dos fotos, una foto del horroroso Citroën 12B, chingón coche, pero horroroso, y del Tajo de Nochistongo, que es el monumento para mí el monumento a Enrico Martínez. Bien, vendrán después obras complementarias, como la de... se va construyendo en esa época lo que es el canal del desagüe, y una obra mucho más ambiciosa que ya la hacen en época porfiriana, que es el Dren General del Valle. Ese ya lo hace el señor de la Vaca Seca, Lord Cowdray, Whitman Pearson, el gran contratista y petrolero inglés que radicó en México e impulsó muchas obras importantísimas, ¿verdad? Un gran ingeniero. Entonces esto es lo que se llega a tener hacia finales de la colonia, ¿verdad? Buena parte o la mayor parte del canal del desagüe y el Tajo de Nochistongo avanzado, y eso se va a complementar con esa época de grandes obras de Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, bueno, esto avanza. No debemos ser nostálgicos, no hay que recuperar los ríos, hay que sigan entubados, ¿verdad? Y lo que sí hay que hacer, lo que se ha hecho de
usar las vías rápidas para transportes colectivos que no sean de uso exclusivo de automovilistas individuales, como soy yo, como somos muchos, que llevamos el coche casi vacío. No se vale. Yo entiendo que no se vale, aunque lo hago. Pero vamos a evolucionar hacia allá y tenemos ahí la forma, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, nos quedamos en lo que se hizo en época de la colonia. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video que espero grabar ahorita mismo, ¿verdad? Muchas gracias, hasta luego.